Buenos días para nosotros, para ustedes, pues no sé, cada uno de ustedes va a retomar esto en la tarde, en la mañana o en la medianoche, no sé a qué hora estén acostumbrados a trabajar. Bien, yo digo que a iniciar la parte, el tramo medio final ya del, ¿cómo se llama?, del último tema del curso. Yo diría que estamos ahorita a la mitad de este último tema, para pues ya dar fin, espero yo, muy buen fin a este curso que estamos llevando a la Limón con la maestra. Buenos días y vamos a proseguir con la temática. Adelante, maestra. Gracias, buenos días a todos. Pues en esta clase ya vamos a entrar a un nivel diferente de la ecología, porque ya estuvimos en, bueno, en prácticamente un poco en individuos y su relación con ciertos, y su nicho ecológico y esta parte, prácticamente muy aunado a poblaciones. Nos metimos mucho en poblaciones, después pasamos a comunidad y ya ahorita vamos a entrar a ecosistemas. Y ahorita lo van a ver por qué. Entonces, pues todo esto va a partir de esta idea inicial. Bueno, aquí en este mapa conceptual vamos a ver vamos a introducir al tema. Muy interesante, de verdad este tema está muy interesante. Vamos a ver lo que es la productividad primaria. Vamos a profundizar en este tema. Vamos a ver cuál es el destino, hacia dónde va toda la energía que se da en la productividad primaria. Vamos a hablar también del proceso de descomposición y vamos a cerrar también con el flujo de materia-energía. Posiblemente también aquí haya un tema más, pero lo estamos valorando el profe Cuthberto y yo, que es un tema muy chiquito, pero muy importante. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Fíjense, introducción, y vamos a empezar con una reflexión muy interesante. Fíjense, como todas las entidades biológicas, es decir, como todos los seres vivos, las comunidades ecológicas requieren materia para su construcción y energía para sus actividades. Necesitamos comprender las rutas por las cuales la materia y la energía entran y salen de los ecosistemas, cómo se transforman en biomasa vegetal y cómo esto alimenta al resto de la comunidad. Bacterias y hongos, herbívoros, detritívoros y sus consumidores. Entonces, aquí con esta reflexión ya vamos viendo hacia dónde va este mapa conceptual que vamos a estar analizando y que es pues el último tema de la unidad. Vamos a estar hablando de cómo es que las comunidades ecológicas obtienen su materia y su energía que ocupan para construir toda su biomasa y realizar todas sus actividades. Y vamos a ver cómo se va a estar moviendo toda esa energía y esa materia. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a continuar hablando de esto. Entonces, punto número 1, vamos a empezar por aquí. Todas las comunidades, ya dijimos, requieren materia y energía, materia para la construcción y energía para sus actividades. Todas las comunidades, y eso ustedes ya lo ven desde que están en fisiología y ven cómo la planta individual necesita eso, pues también la población en conjunto necesita, porque cada individuo necesita, y en consecuencia también todas las comunidades, toda la comunidad. Lo interesante de esto es que aquí ya vamos a estar vinculando a los seres vivos con su ambiente abiótico, es decir, con las condiciones y los recursos. Entonces, aquí vamos a ver que esos flujos de energía y de materia
los vamos a ver ya como procesos que ocurren en la comunidad. Pero esos procesos del flujo de materia y energía están vinculados con su ambiente abiótico. Y de esta manera nosotros pasamos ya al nivel de ecosistemas, porque recordemos que el ecosistema ya es la comunidad biológica junto con el ambiente abiótico en el que se encuentra. Entonces, estamos ya en el campo de los ecosistemas, un ecosistema como este, donde vemos aire, agua, seres vivos y muchos participantes, tanto vivos como no vivos, en los procesos que ocurren. Entonces, los ecosistemas en ese sentido van a incluir a los productores primarios, a los descomponedores, a los detritívoros, a la materia orgánica muerta, a los herbívoros, a los carnívoros, a los parásitos y el entorno físico-químico que proporciona las condiciones para que vivan y también ese entorno físico-químico o ambiente físico-químico que actúa como fuente y sumidero de energía y materia. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando en esta clase y vamos a partir de algo muy interesante. Vamos a ver un poquito de cómo se desarrolló toda esta perspectiva. Bueno, ya para 1942, un autor llamado Lindemann sentó las bases para considerar la energía en la ecología. Lo que trató de hacer, pues, bueno, yo no les voy a platicar eso se los va a platicar el profe Cusberto, pero fue el pionero en este tema y sus contribuciones dejaron ver la clara importancia que tiene la perspectiva de la energía en los ecosistemas, en la producción de alimentos. Y eso entonces a los agrónomos es algo que nos importa mucho. Cómo se está moviendo la energía en nuestro agroecosistema. Y para eso, el profe Cusberto les va a dar una semblanza histórica de este tipo de investigación y conocimiento. Adelante, profe. Gracias. Bueno, dice por ahí un adagio, ¿no? No están ustedes para saberlo y yo, ni yo para contarlo, pero no, ahorita sí. Ustedes están para saberlo y yo para contarlo, que para eso, pues, viví tal vez parte final o parte inicial de algunos programas a nivel internacional, los cuales dieron que una vez que se sentaron esas bases a las que estaba haciendo alusión la maestra con la investigación de este investigador, Lindemann, para entender a la ecología en términos de rutas y flujos de la energía y cómo todos los seres vivos estaban conectados, precisamente conectados y también para entenderlos en esos términos, ¿no? Bien, entonces se sientan esas bases, ¿cómo se llama? Bases energéticas para la ecología y conceptualizarlo de esa manera. Y entonces, ahora, digamos, a la ecología se le califica en ese entonces así como la energética ecológica y las bases biológicas para entenderlo, esos flujos, esos ciclos de flujos y acúmulos y rutas energéticas, precisamente para entenderlo y que ¿cómo se llama? Hacerlo llegar, ¿cómo se llama? Hacia uno de los objetivos era este entendimiento para que tuviera impactos en la productividad y el bienestar humano. Bueno, entonces repercutió precisamente en hacer, digamos, más eficiente ¿cómo se llama? El uso de la energía disponible para ser más productivos y tener, digamos, más satisfactores en ese sentido. Bueno, entonces se empezaron a hacer, digamos, investigación y se empezaron a, pues uno de los objetivos fue cuantificar esas, las redes tróficas.
el esquemita que presentaba hace rato la maestra de esas redes, cómo las entendían, descomponedores, productores, se intentó cuantificar, incluso recuerdan el nombrecito de Lotka, ¿sí? Ese investigador trató entonces ponerlo incluso ya en términos de ecuaciones matemáticas, ¿sí? Todo esto que concibe y cuantifica Lindman en el 42, antes, un poquito antes o casi a la par, Lotka empieza también a desarrollar ecuaciones para cuantificar estos aspectos de transferencias de energía entre diferentes niveles tróficos, ¿sí? Desde la radiación que incide por una comunidad de plantas, cómo la captura, la transforma, y hasta el uso posterior ya por los heterótrofos en este caso, que son todos los descomponedores y consumidores herbívoros y carnívoros, etcétera, ¿no? Entonces, hay un boom en ese entonces, ¿cómo se llama? A partir de los 50, y para cuando yo era estudiante, yo estamos ya en los 80, eh, pues era, digamos, ese artículo que fue, digamos, como el catalizador que estimula todas las actividades de investigación a nivel mundial. Todo esto se forma incluso entonces a nivel mundial el Programa Biológico Internacional. De ahí vienen, se hace un boom, y le comentaba a la maestra que derivado de este boom de investigación a nivel mundial, pues incluso llegan investigadores aquí a nuestra universidad con esa idea de cuantificar en términos energéticos los sistemas de producción agrícola. Ajá. Y entonces, de ese programa biológico internacional, pues se deriva todo esto, ¿no? Bueno, entonces, la población para esos entonces, pues yo soy de esa generación, de la generación que le denominan el baby boom, ¿no? El crecimiento humano estaba, sí, a una velocidad tremenda, ¿no? Nosotros teníamos tasas de crecimiento poblacional humano aquí en México del 2 hasta del 3% anual. Era un crecimiento grandísimo. Ahorita ya tenemos tasas de 1.2, 1.1, por ahí anda la tasa de crecimiento en el país ahorita. Pero entonces, ese rápido crecimiento pues estaba dando al traste o estaba impactando también en que pues, los sistemas de producción tenían que ser más eficientes en el uso de los recursos y la conservación de los recursos, pero pues para eso se requería el conocimiento científico para hacer el manejo racional de esos recursos. Y entonces, pues se empiezan a hacer programas cooperativos de investigación internacional centrados precisamente en la ecología energética o energía ecológica. Primero, ¿cómo se llama? Fue a nivel de ecosistemas terrestres, y después se empieza a abordar también ya las cuestiones acuáticas, ¿no? Tanto en agua dulce como en mar. Entonces, este programa, pues da, digamos, ocasiona que, o es la primera ocasión en que todos los biólogos de todo el mundo, pues se empezara a trabajar ya. Antes era el trabajo muy individual de los investigadores, pero entonces se empieza a trabajar ya en equipo. Antes no se entendía el trabajo de un investigador. Un investigador se le concebía como alguien aislado por ahí en su laboratorio, ¿no? Pero no, ahora ¿cómo se llama? Tenemos que entender el todo, y para entender el todo, pues vamos a tener que echar mano de la cooperación entre pares, y que tú tienes una especialidad, tú tienes otra, pues órale, a hacer ¿cómo se llama? Equipos para entender globalmente, ¿cómo se llama? Los procesos de transformación en todas las áreas, pues, ¿cómo se llama? Del ambiente, que nos servía a nosotros como la base del recurso para la producción agrícola. En este caso estamos hablando de otro tipo de productividades, pero ahorita estamos en lo agrícola. Bueno, ya avanza esto, y entonces se empieza a dar cuenta con la investigación, pues de que habiendo cambios muy acelerados, ¿no? Y entonces se empiezan a preguntar, ¿y por qué esos cambios tan acelerados? ¿Es la contaminación? ¿Es qué? ¿Qué está motivando esos cambios tan rápidos? Entonces, uno de estos cambios, pues, es el calentamiento global, derivado, ya saben ustedes, pues, de que se empiezan los gases de invernadero a acumular, y esto está dando al traste con esta cuestión del calentamiento global. Y entonces, pues, nace otro programa, ¿no? Se impulsa
otro programa de cooperación internacional y de programas de investigación a nivel internacional, que se le llamó Programa Internacional de la Geosfera y la Biosfera, en lo que ya particularmente se encargan ya de establecer esas relaciones geosfera-biosfera a principios ya de los 90, precisamente para predecir los efectos de los grandes cambios en el clima y la composición atmosférica para la producción agrícola y obviamente la producción de los alimentos. ¿Sí? ¿Cuál es que empiezan a derivar, ¿no? Entender, vamos a entender a las plantas en otro contexto, no solamente, ¿cómo se llama?, el que nos sirvan de alimento o de materia prima para otras cuestiones, ¿no? Ya funcionalmente dentro de los ecosistemas, ¿cuál es el papel funcional de esas plantas, ¿no? De las plantas mismas, las plantas cultivadas, ¿no? Y bueno, derivado ya de los informes de este programa, pues la FAO, con la investigación también en esta temática, pero más apegado a las cuestiones agrícolas, informa, ¿no?, que la actividad agrícola está teniendo, ¿cómo se llama?, impactos negativos o adversos ¿cómo se llama?, en el ambiente mismo, ¿sí? Que esos cambios que los investigadores habían pronosticado en el IBP, en el Programa Internacional Biológico, o en el, ¿cómo se llama?, el otro de la geosfera, biosfera, esos cambios que habían pronosticados parecía que están avanzando a un ritmo mayor al anticipado y que ahí podían incluir precisamente esos efectos de la actividad agrícola que estaba impactando negativamente. Y entonces, pero visto pues a nivel global, había otro tipo de actividades y que esto se estaba reflejando ya adversamente hacia a la actividad agrícola. Entonces, vieron en esos estudios que informa la FAO que estaba habiendo, que probablemente uno de los efectos es que estaba habiendo una disminución de las precipitaciones en algunas áreas y esto provocaba pues con alguna inseguridad alimentaria, sobre todo en el sur de África y en algunas regiones del norte de América Latina, sobre todo por ahí de Sudamérica principalmente. Que estaba viendo también cambios en la distribución estacional de las precipitaciones, ya los estaban documentando todo eso, ¿no? Y que bueno, pues esto estaba dando al traste pues con el cambio pues también en la temporada principal de cultivo en algunas regiones. Que las temperaturas nocturnas estaban siendo más altas y que pues esto estaba afectando negativamente la producción de granos. Algo de esto, por ejemplo, hacíamos mención cuando veíamos los factores por ahí de que la temperatura nocturna y en el suelo tenía, ¿cómo se llama?, cambios a nivel fisiológico, ¿no? Por ahí ustedes lo leyeron en las primeras presentaciones que cuando vimos factores. Bueno, que también estaba viendo entonces, por lo tanto, una interrupción en el suministro de alimentos a través de, ¿cómo se llama?, eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes y más severos cada vez. Entonces, nosotros entonces vamos a ver precisamente globalmente, pues esto tiene importancia para nosotros y vamos entonces a hacer, digamos, un análisis somero tal vez de que por qué los cambios en la temperatura y en la disponibilidad de agua, obviamente hay muchos otros factores, ¿por qué pueden tener efectos tan profundos en la productividad agrícola, y me estoy refiriendo ahorita en este caso concreto? Entonces, pues vean ustedes que a nivel global el interés, no sé cómo se llama, es común a todos, ¿no? Este cambio climático en el cual estamos ahorita teniendo, digamos, estamos asistiendo nosotros de manera presencial, digamos, ¿no? Ya no tanto la referencia, sino que nosotros mismos lo estamos atestiguando, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, para comprender esta cuestión, bueno, pues hay que entender precisamente cómo lo entiende la ecología. Y para ello, pues nos vamos a llegar de algunos conceptos clave que a continuación, pues los va a desarrollar la maestra. Adelante, maestra. De acuerdo. Entonces, tenemos que conocer algunos conceptos clave para ver por qué
esos factores, como la disponibilidad de agua y la temperatura, tienen un impacto tan importante en la productividad y nosotros como agrónomos tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos que estos cambios climáticos que están ocurriendo, pues tenemos que responder o saber responder con estrategias técnicas y fundamentadas teóricamente. Entonces, estos conceptos que vamos a ver en esta clase nos van a ayudar a todo eso. Bueno, más bien estos temas, pero para entenderlos, pues tenemos que conocer una terminología ecológica para no confundirnos. Entonces, para examinar estos procesos del ecosistema, tenemos que conocer estos términos ecológicos clave. Entonces, algo que tenemos que tener muy claro, que estos conceptos los vamos a utilizar cuando estemos en una clase de ecología como esta o hablando con ecólogos. Posiblemente en otro contexto disciplinario pueden usarse estos mismos conceptos para referirse a otra cosa, pero aquí en ecología tiene que quedarnos muy claro cuando hablamos de estos conceptos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, bueno, empecemos. Concepto 1, cultivo en pie. ¿A qué nos referimos con cultivo en pie en ecología? A los cuerpos de los organismos vivos dentro de un área y que constituyen un cultivo permanente de biomasa. Entonces son organismos vivos dentro de un área. Eso es cultivo en pie. Por ejemplo, puede ser en un bosque, todos los árboles que están vivos, las hierbas, todo lo que esté organismo vivo por ahí, sería el cultivo en pie. Un cultivo permanente de biomasa. Ahora, ¿qué es la biomasa? Otro concepto. Bueno, en ecología, biomasa nos vamos a estar refiriendo a la masa de los organismos por unidad de área. La masa, ¿se acuerdan qué es la masa? Se mide en kilogramos o en gramos, alguna de esas unidades, y lo que esté dentro de una área específica, ya sea de tierra o agua, y las unidades en las que se expresa puede ser en unidades de energía como joules por metro cuadrado o en unidades de materia orgánica seca como toneladas por hectárea, por ejemplo. Entonces, eso es biomasa. La masa de organismos vivos en un área. ¿Qué vamos a considerar biomasa? Bueno, todas aquellas partes vivas o muertas que están unidas al organismo vivo. Eso es lo que vamos a considerar biomasa. ¿Qué va a ser? Por ejemplo, si una planta tira una hoja, esa hojita ya no va a ser parte de la biomasa, pero la raíz que está pues unida a la planta, la raíz sí va a ser considerada parte de la biomasa. Cuando una parte de la planta o de un organismo es separada del cuerpo o de su estructura física, entonces deja de ser biomasa y se convierte en materia orgánica muerta. Esto nos debe de quedar muy claro. Hay veces que puede tener una parte muerta, por ejemplo, en los árboles puede tener la madera, parte de su madera que está muerta, pero como está unida al cuerpo del árbol, entonces sigue siendo biomasa. Entonces, que nos quede muy claro a qué nos referimos con biomasa. Ahora, cuando estamos hablando de otro concepto importante es productividad primaria. Aquí, cuando hablamos de productividad primaria ya vimos biomasa, entonces aquí en productividad primaria es la velocidad en la que se construye esa biomasa. O sea, en otras palabras, la tasa a la cual las plantas, es decir, los productores primarios, producen biomasa por unidad de área en una unidad de tiempo. Entonces se puede expresar tanto en unidades de energía como
de materia orgánica seca. Si se expresa en unidades de energía, va a ser joules por metro cuadrado por día. Y si es en términos de materia orgánica seca, sería kilogramos por hectárea por año. Ahora, la productividad primaria hay dos tipos. Vamos a ver una, la productividad primaria bruta. Alguna vez ya hablamos de este concepto en alguna clase, pero ahorita vamos a precisarlo porque lo vamos a estar utilizando mucho. Productividad primaria bruta es toda la energía lumínica o radiante que la planta la convierte en energía química por medio de la fotosíntesis. Es decir, la fijación total de energía por fotosíntesis. Sin embargo, toda esa energía que es fijada en las moléculas de la planta, no toda se aprovecha para hacer biomasa. Alguna de esa energía va a ser expulsada por la propia planta y se pierde de la comunidad como calor respiratorio, es decir, le va a servir para realizar ciertas actividades de ella y entonces se pierde y no llega a ser parte de su biomasa. Entonces, por eso es que viene el otro término, productividad primaria neta. Ahí sí va a ser la diferencia entre la productividad primaria bruta menos la energía que se pierde como calor respiratorio. Y esa vez la tasa real de producción de nueva biomasa, porque es la tasa, la energía, la velocidad a la que realmente se está aprovechando la energía fijada, quitándole o descontándole la energía que se utiliza para las otras actividades que no es para construir tejidos. Y entonces, esa productividad primaria neta va a ser la biomasa, va a ser esa tasa a la que se produce biomasa, y esa biomasa va a ser la que va a estar disponible para que sea consumida por organismos heterótrofos. Bueno, y por otro lado, el último concepto que vamos a ver es productividad secundaria. La productividad secundaria ya no tiene que ver con las plantas, sino con organismos heterótrofos como las bacterias, hongos, animales, y va a ser la tasa, la velocidad a la que producen la biomasa ellos, ya que consumieron la energía de los productores primarios. Ellos, ¿a qué velocidad utilizan esa energía para producir biomasa? Entonces, esos son los conceptos importantes que tenemos que tener muy claros para analizar esta clase. Y bueno, aquí lo vemos de forma clara. La planta, el sol, da su energía radiante. La planta tiene una productividad primaria bruta, o sea, toda la energía fijada de energía radiante a energía química, pero una se va en respiración, que es una pérdida de energía que está no accesible para los consumidores, se pierde normalmente en forma de calor, y solo una parte de esa productividad primaria bruta se utiliza para el crecimiento y la reproducción, que sería la productividad primaria neta, y esa va a ser la energía que va a estar disponible para los consumidores. Bueno, entonces, algo importante es que tenemos que tener claro que en cuanto a los consumidores, en cuanto a cómo se consume la energía de la producción primaria, pues no toda es solo consumida, sino también puede ser descompuesta. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, una parte es consumida por los herbívoros, que se comen directamente las plantas. Y a su vez, esos herbívoros son consumidos por carnívoros. Entonces, ellos, los carnívoros y los herbívoros, constituyen el sistema de consumo. Pero siempre hay una fracción de la productividad primaria neta que no es consumida y pasa al sistema de descomposición.
Bueno, en el sistema de descomposición vamos a tener dos tipos de organismos que se van a encargar justamente de descomponer la materia orgánica muerta, que no fue consumida. Entonces, se tiró, por ejemplo, una hoja que no fue consumida por un herbívoro, se cae al suelo, forma parte ahora de la materia orgánica muerta o detritus en latín o detrito en español también se puede utilizar, cae y entonces puede ser descompuesta por bacterias y hongos que son descomponedores o también por animales que consumen esa materia muerta que se conocen como detritívoros. Entonces, las lombrices, por ejemplo, son detritívoros que comen materia orgánica muerta y la fraccionan en moléculas más pequeñas que también posteriormente van a poder estar utilizando todavía las bacterias y hongos para seguirla descomponiendo. Bueno, todo esto es el contexto para seguir hablando de estos flujos de materia y energía en los ecosistemas. Muy bien, chicos, pues ahora vamos a pasar al tema de productividad primaria. Bueno, en este tema vamos a ver dos temas, lo vamos a dividir en dos temas: patrones geográficos y factores limitantes de la productividad primaria. ¿Sabían que la productividad primaria se distribuye de una forma muy interesante en el mundo? ¿Dónde creen que haya una productividad primaria más, ahora sí que más alta? ¿Cerca del Ecuador o cerca de los polos o en el mar, en la tierra? ¿Dónde creen? Bueno, eso es lo que vamos a estar hablando, de cómo se distribuye esa productividad primaria en la Tierra, los patrones geográficos que podemos ver. Bueno, algo importante que vamos a entender es que el funcionamiento de toda la vida de la Tierra y por lo tanto de las comunidades biológicas depende de manera crucial de los niveles de productividad que las plantas puedan alcanzar. Es decir, toda la vida de los heterótrofos depende de la capacidad productiva o de la productividad primaria de las plantas. Entonces, necesitamos conocer que esos niveles de productividad son diferentes en varias zonas del mundo. Sobre todo ahorita vamos a centrarnos en las diferencias que hay en la tierra y en el mar. Observen, vamos a observar primero, antes de pasar a otra cosa, este mapita. Véanlo como, pues tenemos mucho océano en la superficie de la Tierra y también un poco de tierra, ¿no? De este componente terrestre. Pero la productividad de los océanos y mares es diferente a la productividad en la Tierra. Vamos a ver de qué manera. Bueno, en esta imagen vamos a empezar a ver esa parte. Fíjense. Aquí vamos a ver que la productividad primaria neta total del planeta es de 105 petagramos de carbono por año. Es decir, 10 a la 15 gramos. O sea, es una unidad que tal vez no habíamos escuchado en otra ocasión, pero como estamos hablando de mucho carbono, se utiliza esta unidad. De esto, 56.4 petagramos de carbono al año se produce en ecosistemas terrestres y 48.3 petagramos de carbono al año en ecosistemas acuáticos. Esto es interesante porque los océanos
cubren aproximadamente 2/3 de la superficie de la Tierra. Pero su productividad primaria neta representa menos de la mitad de la producción global total. ¿Qué nos dice esto? Que aunque los océanos son muy grandes, hay bastante parte de los océanos donde no hay vida, donde no hay quien esté haciendo producción de biomasa. Entonces, digamos que gran parte de los océanos son desiertos marinos. Vamos a verlo, por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí. Aquí podemos ver cómo por un lado tenemos la productividad primaria neta de los ecosistemas o biomas marinos. Y del otro lado, la productividad primaria neta de los biomas terrestres. De los biomas marinos, fíjense cómo son los océanos tropicales y subtropicales. Bueno, ellos producen 13 petagramos de carbono. Los océanos templados, 16 petagramos de carbono. Los océanos polares, 6.4. Las zonas costeras, 10.7. Y así. Luego, en los ecosistemas terrestres tenemos ecosistemas importantes como el bosque tropical lluvioso, como las sabanas, como los campos de cultivo y otros cuya aportación es menor, como los desiertos, por ejemplo. O la tundra también, miren. Entonces, cada uno de estos biomas tiene aportaciones diferentes a la productividad primaria neta. Pero lo que podemos sacar es que, de forma general, los biomas terrestres son más productivos que los biomas marinos. Y por otro lado, que hay biomas terrestres que son más productivos que otros. Por ejemplo, los bosques tropicales lluviosos que se encuentran en las latitudes del Ecuador y los trópicos, pues ustedes empezarán a pensar, ¿por qué? ¿Qué condiciones hay ahí? ¿Qué recursos puede encontrar ahí las plantas que hace que su productividad primaria sea mayor? O en el caso de las sabanas también. ¿Dónde encontramos sabanas en el mundo? ¿En dónde están? ¿Por qué? ¿Qué condiciones, qué recursos tienen para que puedan ser más productivas? Bueno, entonces, hasta aquí ya empezamos a ver esos patrones de distribución. Nada más para recordar o para que echemos a volar tantito nuestra mente. Vamos a ver este mapita. Fíjense aquí. Este es de los biomas en el mundo. Entonces, estos son los bosques tropicales. Fíjense, están en verde. Vean su ubicación. Están en una zona caliente. Las sabanas, que son estas moraditas, lo mismo. Pero, por ejemplo, los desiertos los tenemos justo en los trópicos, ¿verdad? Fíjense. En el trópico de Cáncer y en el trópico de Capricornio. ¿Qué pasa ahí? Las tundras, por ejemplo. Entonces aquí nosotros podemos empezar ya a imaginar, a identificar algunas condiciones que van a estar determinando la productividad en ciertas regiones del mundo. Bueno, a continuación, el profe Cuthberto nos va a hablar de algunas características distintivas de algunos biomas y cómo se comporta la productividad en ellos. Gracias. Vamos entonces, lo anterior, digamos, estuvieron estableciendo ya
eh, patrones latitudinales de productividad primaria neta y se hicieron las diferenciaciones en cuanto a la cantidad de productividad primaria neta que hay en esos diferentes biomas ubicados en diferentes latitudes. ¿Sí? Hay otro tipo de patrones. Recuerden, en ecología y en cualquier otra ciencia, lo que nosotros tratamos de encontrar precisamente son esos, ¿no? Esos patrones, esa regularidad con la que se están presentando ciertas, en este caso, pues ciertas formaciones vegetales. Y bueno, de esto de qué nos sirve, de conocer que hay, bueno, ya descubrimos que hay un patrón. Bueno, ahora, ¿a qué se debe? Bueno, pero eso vamos con calma y vamos abordándolo poco a poco. Bien, entonces, decimos que las selvas tropicales, las selvas altas perennifolias, recuerden ustedes que hay selvas altas perennifolias, selvas medianas y selvas bajas, superennifolias, caducifolias, etcétera. ¿Sí? Ese es un tipo de vegetación a nivel mundial, en la latitud desde el Ecuador hasta lo que comprende, digamos, la zona tropical que le llaman, ¿no? Geográficamente hablando, latitudinalmente hablando, se extendería hasta los 30 grados de latitud sur y norte. Ahí entonces se ubican las selvas altas, medianas y bajas y también algo que se le conoce como sabanas. En México no tenemos un tipo de vegetación de sabana como tal que se deba a la condición climática. Sí tenemos una sabana por ahí en el estado de Tabasco que se debe a una condición edáfica, más que, ¿cómo se llama?, de clima, ¿no? Hay un tipo de vegetación más o menos parecido por ahí en el estado, por el Tabasco, por la zona de Huimanguillo. Pero les refiero otra vez, se debe más al tipo de suelo que a la condición climática, que es lo que estamos viendo ahorita, que este patrón se repite a nivel de todo el globo terráqueo. Bueno, entonces, estos tipos de vegetación, ¿cómo se llama? Representa alrededor, digamos, del 60, el 60% de la productividad primaria. Y unos autores le dicen que pues como es la zona de más alta productividad, de la zona de productora de más energía, pues le dicen es la central nuclear terrestre, ¿no? Por la cantidad de energía que está generando. Entonces, pues son grandes áreas cubiertas por estos biomas, un porcentaje muy alto de estos biomas, y tiene muy altos niveles de productividad. La contradicción está precisamente, y lo van ustedes a ver mucho después, lo van a ver ustedes tal vez con la maestra ya cuando toquen agroecología, si les toca la suerte de estar en esa materia con la maestra, lo verán ustedes que hay una contradicción fuerte ahí, de que son las áreas agrícolamente menos productivas, o entre comillas yo lo pondría, ¿no? O menos productivas, o las que se consideran menos productivas. Eso está en veremos, ¿no? Según los explicarán después los especialistas. Bueno, entonces aquí tenemos ubicados estas grandes extensiones, la condición de sabana y de selva alta en la zona ecuatorial, pero ¿qué los diferencia? La cantidad de agua, ¿sí? Que cae en una y en otra zona, el tipo de clima. Mientras que en uno puede ser así muy lluvioso, en el otro, digamos, pasaríamos al trópico seco. Bien, entonces, esas, digamos, a lo mejor por humedad se dan esas dos diferencias ahí en la misma latitud, o en las mismas latitudes. Pero bueno, siguiendo esta tendencia latitudinal en la productividad primaria neta, vamos ascendiendo hacia el norte y hacia el sur. Y vamos subiendo y vamos viendo que va a cambiar la vegetación. Y vamos a encontrarnos entonces con estos biomas forestales también. Las selvas y las sabanas también son biomas forestales, pero aquí estamos viendo los biomas forestales del mundo, pero, ¿cómo se llama? Ya en otra zona latitudinal con una condición climática ya, digamos, en la zona templada. Y bueno, la productividad ¿cómo se llama? Muy al norte, lo que se conoce como los bosques boreales, pues es muy alta, de 1019 a 1034 gramos de carbono por metro cuadrado al año, ¿sí?
Y en la zona templada, obviamente, pues hace menos frío y es, digamos, un poquito más alta la productividad, 1327 a 1499 gramos por metro cuadrado por año. Y el bosque tropical, ¿sí? Ya comparándolo, pues es de 3000 gramos de carbono metro cuadrado año. La diferencia es, digamos, muy notable, ¿no? Es del doble, el doble lo que se produce en el trópico o la productividad primaria de los bosques del trópico a los bosques de la zona más al norte, que serían los bosques boreales, y los bosques templados. Entonces vean ustedes esa gradación. Más productivos en la zona tropical, eh, ascendemos después del 30, 40 grados serían los bosques templados y más al norte, ya a los 60 grados, pues, estarían los bosques ya boreales, ¿no? Con una productividad sí importante, pero mucho más baja. Entonces, se establece este patrón de productividad que le estamos hablando. ¿Agrícolamente se da este mismo patrón? Esta sería una pregunta a reflexionar, ¿sí? Bien, después, si nos vamos nosotros a otro tipo de condiciones también latitudinales, pues vamos encontrándonos también aunado a la latitud, pero también a la condición climática, pues vamos a encontrar lo que en ecología se entiende como la vegetación de tundra, que pastizales, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Y digamos, nada más para cuestiones de comparativos, vamos a meter aquí las cuestiones de la productividad de cultivos. Bueno, la tundra es un tipo de vegetación que se ubica mucho más al norte de esos bosques de boreales que les decíamos, son, digamos, de vegetación más baja, de porte más bajo, con una muy buena diversidad, pero que, digamos, toda ¿cómo se llama? Bien, un poquito por ahí de los 40, 50 grados, las zonas donde ahorita se ubican los cinturones cerealeros del mundo. Por eso la alusión aquí a los cultivos, ¿no? El cinturón cerealero que está, digamos, ahí en Estados Unidos, por ahí de esas latitudes que les decía, los 40, 50 grados, un poquito más arriba, se ubica en la zona de producción de más alta productividad de cereales en Estados Unidos y hacia el sur, en la zona ¿cómo se llama? En Argentina. Estaría ubicado en la zona cerealera, la zona más de producción más alta de cereales, que corresponde precisamente a la zona donde estarían ubicados los pastizales naturales, que son las zonas, digamos, donde se ubican las zonas de más alta productividad en términos agrícolas de cereales, en este caso maíz y trigo y otros cereales que se ubican por ahí. Ahí estarían ubicados los pastizales. Los pastizales de manera natural, obviamente son menos productivos que su símil en agricultura, en agrícola, ¿sí? Pero están ubicados más o menos en esta zona. Obviamente, bueno, ya viene en esta zonas también se ubican algunos lagos que también que también tendrían que considerarse en esas latitudes como, digamos, en un patrón latitudinal de producción. Bueno, vamos adelante. Y, ¿qué es? Entonces, como se los venía diciendo ahorita, ¿no? La radiación, pero también la temperatura, están jugando un papel muy importante en que estas zonas sean más o menos productivas. Obviamente, el manejo técnico que se le da, por ejemplo, ya en estas latitudes las zonas cultivadas, pues eso da lugar a que estas zonas sean muy productivas. Pero van a estar precisamente, y lo vamos a ver ya en otro contexto, que de manera natural, pues es del papel de la radiación y la temperatura, pues van a jugar un factor muy importante a la hora de que nosotros valoremos la productividad primaria. Bueno, otros factores que no son la radiación y la temperatura, ya en otros ecosistemas, ya en un ecosistema acuático que se supone que es de los más productivos, no se supone, hay datos que nos dicen que la productividad primaria en estos mares, ¿cómo se llama?
en la zona de corales, en el arrecife coralino, este, ahí lo que tiende a limitar la productividad primaria no es la temperatura o el agua, sino que aquí de lo que se habla de que lo que limita esa productividad es la escasez de nutrientes. Así que entonces en estas zonas de mar, pues lo que limita es la escasez de nutrientes. A donde no se da esta limitación por algunos factores es precisamente los arrecifes coralinos, que son de los más productivos. ¿Por qué? ¿Por qué se acumulan más ahí los nutrientes? ¿Por qué llegan más los nutrientes? ¿Por qué se reciclan más rápidamente los nutrientes en esta subzona digamos, del mar, que debería estar, digamos, igualmente limitado? Pues no lo sabemos. Digamos, no tengo datos ahorita que aportarles para hacer esta diferenciación. Pero en general, entonces, en el mar, en las zonas acuáticas, también lagos y también lagunas y continentales, los nutrientes son el factor, digamos, que más limita la productividad primaria neta de ese tipo de ecosistemas. Bueno, y precisamente hablando de factores limitantes, vamos adelante con la maestra a ver, digamos, una introducción precisamente en cuanto a este tema. Por favor, maestra. Muy bien, pues vamos a estar hablando en este momento de los factores que limitan la productividad primaria. Y ya empezamos a ver algunos que pueden estar siendo, algunos factores y digo, algunos recursos y condiciones. Algo que nos debe de quedar muy claro es que justamente lo que limita la productividad primaria en comunidades terrestres, pues son los recursos como pueden ser la radiación, el dióxido de carbono, el agua, los nutrientes del suelo y condiciones como la temperatura. Todos estos ejercen una influencia importante en la tasa de fotosíntesis. Pero vamos a ver más de qué manera y qué tan probable es que sean factores clave o limitantes de una forma importante. Bueno, vamos a empezar con el dióxido de carbono. Bueno, el dióxido de carbono parece no tener un efecto tan significativo. ¿Por qué? Bueno, el dióxido de carbono generalmente está distribuido en toda la Tierra a un nivel alrededor del 0.03% de los gases atmosféricos. Entonces, pareciera que de alguna forma su concentración es hasta cierto grado homogénea y no tiene variaciones tan drásticas. Entonces, ahorita se considera que posiblemente pues no sea un factor tan limitante para la productividad primaria. Aquí, bueno, tenemos un mapita donde se ve la distribución y varía de un rango de 388 a 404 partes por millón por cada volumen, ¿no? Aquí habría que ver exactamente a qué se refiere con esto por volumen. Pero el punto es que pareciera no haber un rango tan dramático de variación en las concentraciones de dióxido de carbono. Cuando vimos el tema de condiciones y de recursos específicamente, vimos que el dióxido de carbono puede aumentar la fotosíntesis, pero como en la Tierra parece que no está tan variado, entonces por eso parece no ser un factor tan significativo. Sin embargo, hay recursos y condiciones que sí tienen una variación más pronunciada en la Tierra. Por ejemplo, la radiación, la disponibilidad de agua y nutrientes, la temperatura. Sí podemos decir que hay lugares muy fríos o lugares muy calientes o lugares con mucha radiación, como en el Ecuador, pero también lugares con muy poca radiación en ciertas partes del año, como los polos. Entonces, hay variaciones muy importantes y ahí sí podemos entonces analizar en los lugares donde hay mucho de un recurso o de una condición,
qué diferencias hay en la productividad primaria. Pero hay alguno que sea más importante, son de las cosas que vamos a estar analizando. Vamos a empezar por la radiación. Hay algo muy importante en cuanto a la radiación, porque no todas las plantas tienen la misma eficiencia para aprovechar la radiación. Bueno, algo que vamos a empezar a analizar o a entender o a comentar es que en función de la ubicación, de dónde estemos en la Tierra, de la ubicación en la Tierra, más o menos caen entre 0 y 5 joules de energía solar por metro cuadrado. Pero de esos joules que caen en la Tierra cada minuto, no todo se convierte en biomasa vegetal. Si eso se hiciera, o sea, si la eficiencia fotosintética fuera el 100% y todo lo que cae se aprovecha y se transforma en biomasa, o por lo menos se fija como energía química, pues se produciría muchísima biomasa vegetal, alrededor de 10 a 100 veces de lo que actualmente se ha registrado. Sin embargo, algo también importante es que de toda esa radiación, de los 0 a 5 joules por metro cuadrado por minuto, solamente el 44% es radiación fotosintéticamente activa, es decir, esa parte del espectro electromagnético de la luz visible, que es la que pueden aprovechar las plantas, y solamente es el 44% de la radiación que llega a la Tierra. Aún así, teniendo en cuenta que solo el 44% de esa radiación que llega es aprovechable por las plantas, aún así la productividad sigue siendo muy inferior a ese máximo posible que pudiera llegar. Bueno, ¿eso qué nos dice? Que pues hay cierta eficiencia de aprovechamiento de la radiación y que en cada comunidad va a haber una eficiencia distinta. Vamos a ver con un ejemplo esto que estamos comentando. Tenemos bosques de coníferas, bosques caducifolios y desiertos. Vamos a ver qué tan eficientes son estas comunidades para aprovechar la radiación. Entonces, o eficientes fotosintéticamente hablando. Bueno, las comunidades de coníferas o los bosques de coníferas, fíjense en la gráfica, tienen eficiencias fotosintéticas netas más altas. Aquí, esta es la indicación de que esta es la eficiencia de alrededor de 2 al 3% de la radiación fotosintéticamente activa, es lo que se aprovecha en los bosques de coníferas. Y fíjense, está más la radiación fotosintéticamente activa que llega a la comunidad, está más o menos en los 2 millones de kilojoules por metro cuadrado al año. Ahora, ¿qué pasa con los bosques caducifolios? En este caso fueron medidos unos bosques caducifolios que estaban más o menos recibiendo un nivel similar de radiación, y observen cómo, aunque están recibiendo un nivel similar de radiación, su eficiencia fotosintética es menor, está entre 0.5 y un poquito abajo del 1% de la radiación fotosintéticamente activa. Tienen una eficiencia menor que los que los bosques de coníferas. Ahora, ¿qué pasa con los desiertos? Bueno, aquí están los bosques caducifolios. Esta es la marca para los desiertos. En el caso de los desiertos,
Fíjense cómo aunque reciben una mayor cantidad de radiación fotosintéticamente activa, estamos hablando de en más o menos 3.500.000 kilojoules por metro cuadrado al año, eh, tienen una eficiencia fotosintética mucho menor. Estamos hablando de 0.01 a 0.2% de la radiación fotosintéticamente activa. Esto nos empieza a dar algunas ideas de que tal vez hay otros factores limitando en el desierto la eficiencia fotosintética de las comunidades ahí. Otra cosa que podemos comentar en este caso es que cuando a las plantas se les dan las condiciones ideales, como en el caso de las plantas cultivadas, pueden llegar a alcanzar eficiencias fotosintéticas de alrededor del 3 al 10%. Entonces, vemos con mucha claridad cómo pues la radiación es un factor importante, pero hay otros factores que están limitando la eficiencia energética de, de las plantas, porque aunque tengan mucha radiación, no es más eficiente que otras comunidades que tienen menos radiación. Bueno, eso es lo que nos está diciendo. Debe haber otros recursos que están definiendo qué tanto la planta puede ser productiva con los recursos que tiene. Y entonces vamos a ver qué otros factores pueden estar entonces incidiendo en la productividad primaria neta, y esto nos lo va a explicar el profe Cuthberto. Okay. Vamos entonces, estábamos hablando de factores limitantes, pero estamos, digamos, como que con el mismo rasero calificando a todos. Factor limitante, ¿a quién le echamos la culpa? Bueno, para echarle la culpa, pues vamos a tener que acuñar un concepto de factor crítico, ¿sí? Ya ahora de limitante, pues ahora pasa a ser un factor crítico. ¿Cuál va a ser el factor crítico que nos va a limitar, cómo se llama, la productividad primaria? Bien, va a ser la escasez de agua. Bueno, vamos a ver primero esta cuestión. Escasez de agua. El agua, sabemos nosotros, es un recurso esencial como componente de células para la fotosíntesis. A menudo, entonces, este recurso pasa a ser delimitante a ser un factor crítico, ¿sí? Entonces, pues no es de extrañarse que en una región donde la lluvia eh, la podemos nosotros visualizar, digamos que está muy estrechamente relacionada con la productividad que tenemos. Pero pues hay algunos detalles que tendríamos que estar viendo, ¿no? Bien, veamos aquí la figura A, aquí en esta figura, la parte A, vamos a ver. La productividad primaria neta, ¿sí? Está evaluada aquí en una zona de pastizales, en las regiones de todas las sabanas del mundo. O sea, es el mismo ecosistema, ¿sí? Es decir, tenemos una condición climática parecida para que se dé este tipo de ecosistema. Sin embargo, hay variaciones en cuanto a la precipitación anual. Entonces, hay sabanas en las cuales estamos teniendo precipitaciones de 250 milímetros, pero hay sabanas que tenemos por ahí arriba de los 1.300 milímetros de precipitación anual. Entonces vemos claramente en ese gráfico que está ahí en el gráfico A, que esa producción primaria, es decir, la biomasa o la cosecha en pie, que teníamos el concepto por ahí, cómo va variando conforme se incrementa ¿cómo se llama?, la cantidad de lluvia que cae en esa zona. Entonces, aquí, digamos, la relación pareciera obvia, ¿sí? Pareciera muy de obvia resolución, dirían los abogados, ¿no? Ah, pues si tienes más agua, pues entonces pues vas a tener más productividad. Bueno, pareciera claro aquí el asunto, ¿no?
Pero bueno, vamos a ver cuando le metemos otro factor, ¿sí? Ahora vamos a meterle otro factor que pudiera ser limitante. Ahora una condición, puede ser la temperatura, ¿sí? Una condicionante como pudiera ser la temperatura. Ahí, viéndolo en dos, digamos, una relación par nada más de precipitación con productividad, pues pareciera obvio, ¿no? Pero vamos a ver en el lado B, aquí del gráfico, esa escasez de agua, ahora, pero relacionando ahora con la temperatura. ¿Cuál es ese, lo podemos seguir considerando como factor crítico a la escasez de agua o no? Entonces veamos en el gráfico B, tenemos ahí la temperatura media anual, la precipitación anual, también precipitación anual, pero digamos un promedio también, y el total de la productividad primaria neta en toneladas por hectárea por año. Se supone que es una región de sabana, ¿cómo se llama? En una misma región, en una misma zona, que aquí es, digamos, el el altiplano tibetano o una planicie tibetana. Y ahí tenemos entonces variaciones en cuanto a temperatura, pero también en cuanto a precipitación anual. Entonces, vean ustedes que entonces se van dando diferentes tipos de vegetación, ¿sí? Entonces, digamos, en esa misma condición, en esa misma latitud, digamos como que se establecen, no hablemos de microclimas, pero sí mesoclimas, lo cual los va a ir diferenciando en la interacción precipitación-temperatura, nos va diferenciando tipos de vegetación. Y vamos desde bosques de pino, digamos, pueden ser bosques, masas puras de pinos, los bosques, o pinos, ¿cómo se llama? O vegetación mixta, bosques de pino encino, por ejemplo, pudieran ser, hasta incluso tener matorrales, es decir, vegetación de más bajo porte, que pueden ser, digamos, ya con otro tipo de hojas anchas, pero más duras, posiblemente, hasta llegar, digamos, a pastizales, incluso a desiertos. Y estamos hablando, digamos, de una latitud que es más o menos la misma para todos en este altiplano tibetano. Pero esa conjunción entre precipitación y temperatura anual, temperatura media anual, nos da esta diferenciación de tipos de, ¿cómo se llama?, de vegetación y por lo tanto de eficiencias fotosintéticas. Ajá. ¿Cuál es más productivo? Bueno, pues ahí vemos claramente que temperatura media anual, digamos, con precipitación anual alta, entonces tenemos temperaturas más o menos benignas, tenemos las más altas productividades, ¿sí? Aunque, digamos, cuando tenemos altas temperaturas, pero nos falla la precipitación, baja la productividad. Ahí por ejemplo, vamos a señalar, ¿cómo se llama? La temperatura vamos a hablar de los 13 grados con una precipitación de 600 milímetros. Vean ustedes que la productividad es un poco más baja. Esa interacción, aunque estamos en esta cuestión, aunque la temperatura sea más benigna, pero la precipitación es baja también la eficiencia fotosintética. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, pues que tenemos que ver que si se conjuntan estos dos aspectos, ¿cómo puedo manejar yo el mesoclima? ¿Qué condición debo de mejorar o qué recurso debo tener disponible para ser más eficiente? ¿Cómo se llama? Si lo traducimos ya en términos agrícolas, esta cuestión que estamos ahorita aprendiendo de los ecosistemas naturales, su comportamiento en cuanto a productividad primaria neta. Bueno, vamos adelante para ver, digamos, otras cuestiones referidas a esta interacción de precipitación media con la temperatura. Entonces, el mismo gráfico que estábamos utilizando para las cuestiones de ver la eficiencia fotosintética de bosques de coníferas, bosques de deciduos o caducifolios y desiertos. Bien, entonces ya vimos que hay una relación clara entre
precipitación y ¿cómo se llama? Temperatura. Bueno, ahora vamos a ver la relación entre la productividad primaria neta, quedó también clara, y la temperatura media anual. Entonces, asociamos también que la temperatura está asociada con la transpiración. Más calor, transpiración más rápida. Por lo tanto, ¿sí? Esas temperaturas aumentan también la velocidad a la que la escasez de agua se vuelve importante. Más evaporación, más, ¿cómo se llama? Más escasez de agua. La escasez de agua tiene efectos directos sobre la tasa de crecimiento de la planta, como pudiera parecerles ahorita, a estas alturas a ustedes obvio, pero también conduce a que haya una vegetación menos densa, ya en términos más globales. La vegetación entonces más escasa intercepta menos radiación, gran parte de la cual se va al suelo desnudo, lo que explica entonces en gran parte la diferencia que hay entre la productividad entre la vegetación del desierto y el bosque. ¿Sí? En el desierto más radiación, pero menos aprovechada. En el bosque menos radiación, pero mejor aprovechada. Y entonces ahí la confluencia entre la temperatura media anual y también las precipitaciones. Bueno, si esto quedó claro, entonces empiecen ustedes ya a empezar a pensar en que esa interacción pues nos puede, digamos, hay que tener, digamos, observar y ver esos en una gran región, pues ver qué tipos de mesoclima y la interacción entre estos dos factores, pues nos da la pauta para, para el manejo de ya a nivel de cuestiones agrícolas. Bueno, vamos adelante a presentarles pues otro gráfico en el cual estamos, digamos, en una condición también de la limitación, ¿qué limita la productividad? ¿Sí? Vamos a ver dos tipos de vegetación, digamos, parecidos, pero ubicados un poquito en la diferencia en latitud. ¿Sí? Entonces, la productividad de una comunidad solo puede mantenerse durante una parte de la parte del año. Estamos hablando de productividad primaria, ¿sí? Plantas. Entonces, solamente la vamos a poder mantener durante la parte del año en que las plantas tienen follaje fotosintéticamente activo. Y hago pues aquí énfasis en esta frase, ¿no? Follaje fotosintéticamente activo. Es decir, puede haber follaje en la planta, pero puede no estar activo. ¿Por qué razón? Bueno, ¿cómo se llama? El ejemplo que viene a cuento es precisamente esto. Los bosques de pino, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tienen hojas, siempre tienen hojas, pero no necesariamente están, digamos, fotosintéticamente activas. Bueno, los árboles a los caducifolios, pues obviamente no hay hojas, pues no hay follaje, entonces no hay quien haga ¿cómo se llama? Durante un periodo del año no hay quien haga fotosíntesis. Pero en este caso, que estamos nosotros viendo los pinos, son árboles de hoja perenne, si se les puede llamar así. Hoja perenne, están siempre verdes, siempre tienen este follaje durante gran parte del año. Son los bosques de coníferas. Pero, vean ustedes aquí en los dos gráficos, ¿no? Uno que está, digamos, en la región o la zona templada, en el gráfico de arriba, y en el gráfico de abajo, digamos, el mismo tipo de bosque, pero en una zona más al norte, no más en la zona boreal. Entonces, vean ustedes las diferencias que existen entre la fotosíntesis. Los mismos días, pero la misma estación de crecimiento, pero los bosques que están ubicados más hacia el norte, es decir, en la zona boreal, digamos como que tienen más días con temperaturas más bajas. Entonces, ¿esto qué impacto tiene? Pues que menor temperatura, y ya vimos que era también un factor, pues menos, ¿cómo se llama? Menos fotosíntesis. Los bosques de la zona templada, vean ustedes que tienen menos días ¿cómo se llama? De temperaturas bajas,
por estar ubicados en esa zona y por lo tanto se traduce en que tienen, ¿cómo se llama?, una productividad primaria, que sí están teniendo productividad primaria a diferencia de los bosques que están ubicados en la zona boreal. ¿Ok? Los bosques de la zona boreal prácticamente no están haciendo productividad, no están produciendo. A diferencia, poquito, pero están haciendo los bosques que están ubicados un poquito latitudinalmente más abajo, digamos a los 60, 70 grados, por ahí todo, ubicamos este tipo de bosques. Entonces, ¿cuál es el factor crítico aquí para la productividad primaria? Neta, la temperatura. Podríamos hablar de la misma precipitación, pero no siempre. Entonces, hay que tener cuidado cuando establecemos este tipo de relaciones para la hora de hacer un análisis de la interacción entre estos dos factores. Bueno, vamos adelante ya con otro tipo ya de análisis en otro terreno ya. Muy bien, pues ahora vamos a continuar hablando de otros factores críticos que van a estar limitando la productividad primaria, más bien de otro factor más, que es el suelo. Miren, algo bien importante. En el suelo, más bien, puede haber una comunidad que tenga toda la radiación que necesita, todo el agua que necesita, toda la temperatura que necesita, pero no puede tener productividad o va a ser muy baja si no tiene suelo o si más bien es deficiente en nutrientes. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, nosotros sabemos de forma muy clara que de todos los nutrientes que hay, el que tiene una mayor influencia en la productividad es el nitrógeno fijado. O sea, el nitrógeno que está en el suelo en forma de nitrato, por ejemplo, o de amonio. Y pues lo que también tenemos muy claro es que todas las comunidades agrícolas o forestales, si se les aplica nitrógeno, aumentan su productividad primaria. Es la forma inmediata que responden. Ustedes seguramente van a profundizar en este tema en esa clase de nutrición que van a llevar. Entonces, es muy claro esto, ¿no? Que entre más nitrógeno hay en el suelo, más productivo va a ser una comunidad. Pero también hay otro mineral o otro nutriente otros nutrientes que pueden ser importantes y estar limitando la productividad de una comunidad, como puede ser en especial el fósforo. Si hay ausencia de fósforo o no está disponible, también se puede mantener la productividad de una comunidad muy por debajo de lo que puede producir, de lo que puede hacer. Entonces, no importa que tenga todos los otros recursos y condiciones, si no tiene este recurso, que son los nutrientes del suelo, también estamos hablando de un factor crítico que limita la productividad primaria. Pero, bueno, ya vimos entonces tres principales factores críticos, que son el agua, la disponibilidad de agua, la temperatura y el nitrógeno fijado. Yo digo, y bueno, los nutrientes, la disponibilidad de nutrientes. También vemos que, pues, la radiación tiene cierta influencia, pero no tanta, y tampoco el dióxido de carbono. Ahora vamos a ver que estos factores limitantes van cambiando a través del tiempo y entonces las comunidades tienen productividades distintas a lo largo del tiempo. Y de esto nos va a hablar el profe Cuthberto. Gracias. Bueno, precisamente esta cuestión surge, el factor limitante, lo que me está limitando mi productividad, ¿es siempre y al mismo tiempo el mismo? ¿En qué cantidades o en qué
escala espacial y temporal está ocurriendo esa limitación. ¿Sí? ¿Siempre es el mismo factor o se la van campechaneando, digamos, por decirlo así? Ajá. Entonces, vamos a ubicar en el transcurso de un año, la productividad de una comunidad terrestre se va a ver limitada por una sucesión de factores. La productividad primaria, por ejemplo, de pastizales. Ubiquen ustedes, la zona de pastizales siempre está ubicada por ahí de los, decía yo de hace rato, donde está la zona cerealera, ¿no? Por ahí por Iowa en Estados Unidos, que son por ahí de los 40, 50, 40, 60 grados por ahí, ¿no? Esa franja. Y tanto al sur como les decía, también en Argentina. Entonces, es una zona, digamos, que climáticamente ya está muy al norte, entonces puede hacer mucho frío. Cuando hace frío, también puede ser muy escasa en cuanto a lluvia, ¿sí? Entonces los inviernos pueden ser muy fríos y la intensidad de radiación también, dado que están en esa latitud, también es muy baja, ¿no? ¿Sí? Ciertamente los veranos son, digamos, hay muchísima luz, pero pasa el verano y entonces el invierno y la primavera, sobre todo el invierno, y luego en la primavera y hasta que llega otra vez el verano, las intensidades lumínicas son muy bajas. Ajá. Entonces, mucho frío, poca radiación, les decía yo también del agua, poca precipitación. Entonces, la, el suministro de nitrógeno, pues es muy lento, ¿no? No hay tormentas eléctricas, no se fija. Mucho frío, pues ahí los organismos fijadores de nitrógeno, pues, ¿cómo se llama? Necesitan moverse y pues con frío uno no se mueve, ¿no? Entonces uno se aletarga. Entonces el suministro de nitrógeno es muy lento. Y luego eso aún un pastoreo intenso, que va a reducir también el follaje fotosintético, ¿sí? La cantidad de hojas que van a estar fotosintetizando de lo que está en pie, ¿sí? Y entonces gran parte de la radiación incidente, lo poquito que está llegando, pues está cayendo está siendo desperdiciado. Entonces, vean ustedes, dependiendo en el tiempo, en qué parte nos ubiquemos, pues qué va a ser, ¿cómo se llama? Más limitante. Pues a veces la temperatura, a veces, ¿cómo se llama? La radiación, o también, ¿cómo se llama? La cantidad de agua que esté precipitando, es decir, la disponibilidad. O también, entonces, también el suministro de algún nutriente. ¿Cuál primero, cuál después? Pues hay que ponerse a estudiar. ¿Eh? ¿En qué etapas y cuánto nos va a estar limitando en un momento dado ese factor? Bueno, vamos a un ejemplo, ya por último, a un ejemplo acuático, en el cual aquí, en los ecosistemas acuáticos, los factores limitantes no van a ser lo mismo. Estamos hablando de factores limitantes para la productividad primaria neta, ¿sí? No van a ser en ecosistemas acuáticos, no es lo mismo, ¿sí? No es la misma limitante que se presentan en ecosistemas terrestres, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante verlo para nosotros? Bueno, porque en algunas regiones agrícolas, zonas agrícolas, van a tener que ver que está asociado un ecosistema acuático ahí, aunque sea un estanque para producir peces, pequeña escala, va a haber, ¿cómo se llama? Asociado con los sistemas agrícolas, estos sistemas acuáticos de producción. Entonces, no se piense entonces que las limitantes van a ser las mismas que tenemos nosotros en nuestra producción agrícola que en una producción pecuaria, pesquera en esos sitios, ¿no? Bueno, entonces es importante saber que los factores que frecuentemente limitan la productividad primaria ya en un ecosistema acuático es la disponibilidad de nutrientes. Principalmente, también, ¿sí? Ahí coincidimos, nitrógeno y fósforo, ¿sí? Pero también la intensidad de radiación solar. Esos son, digamos, los tres factores principales. ¿Okay? ¿Por qué? Vamos a ver, digamos, en algunos ejemplos que vamos a dar ahorita. Vamos a ver primero, ¿qué tiene que ver los nutrientes y la radiación en cuanto a la radiación, en cuanto a la productividad? Bien, vamos presentándoles estos tres gráficos y vamos viendo qué relación guardan entre uno y otro, cuando actúa uno o cuando actúa el otro, cuando conjuntamente. Bien, entonces, en las comunidades acuáticas productivas
ocurre que ya sea por una causa u otra, las concentraciones de nutrientes son altas, ¿sí? Como en la figura A, que vamos a ver a continuación, los lagos ahí reciben nutrientes por la meteorización de la roca y los suelos, ¿sí? En las áreas de captación, también por, ¿cómo se llama? Por arrastre, por las lluvias, y como resultado también de la actividad humana, ¿no? El uso de fertilizantes y las aguas residuales desembocan allí en esos lagos, se enriquecen de nutrientes, incluso a veces hasta en exceso, ¿no? Lo que se llama la eutrofización. Entonces, los lagos varían considerablemente en cuanto a la disponibilidad de nutrientes. Entonces, ahí es lo que vamos a ver. Luego, bueno, vamos a ver entonces la figura A, la relación entre la productividad primaria bruta, ¿sí? Del fitoplancton, plantas microscópicas, algas de diferentes familias, diatomeas, etcétera, y, por ejemplo, la concentración en este caso, contra fósforo. En algunos lagos ahí canadienses que esto ocurre, lo podemos generalizar. ¿Ok? Ahí está esa relación. Mayor fósforo en miligramos ahí por metro cúbico, mayor productividad. Entonces, ahí está, digamos, ejemplificado ¿cómo se llama? En el gráfico A. Mayor concentración, mayor productividad, todo esto traducido en miligramos de carbono por metro cúbico por día. ¿Ok? Vamos entonces ahora a ver, aquí pareciera la relación muy directa y muy, digamos, como que muy fácil de entender o muy lógica, ¿no? Bueno, pero vamos a ver entonces ahora qué tiene que ver la disponibilidad de nutrientes, pero ahora con la radiación. Es decir, eh, vamos a comparar, aquí en estos dos gráficos, el B y el C, vamos a comparar cuando hay nutrientes y cuando no hay nutrientes. Un cuerpo de agua rico en nutrientes y un cuerpo de agua, digamos, con escasez de nutrientes. Pero ¿cómo se llama? ¿Qué tiene que ver esto con la profundidad? Bueno, va a tener que la luz va a tener relación con la luz directamente, pero aparte de que la relación con la luz, pues vamos a ver qué es lo que tenemos, digamos, o lo están tratando de ejemplificar aquí. Se está midiendo, para medir la productividad, la clorofila, que se puede, ¿cómo se llama? Es un índice de la productividad primaria neta, ¿sí? Y se está relacionando con la profundidad de ese cuerpo de agua. Bien, entonces, ¿cómo están los perfiles de clorofila en cosas verticales ¿cómo se llama? En una parte del océano, por ahí, por Namibia, en África? Bien, la biomasa de la clorofila, ya decíamos, es un índice de productividad primaria neta del fitoplancton. Y entonces, el gráfico B nos está diciendo, es un lugar asociado con afloramiento oceánico, es decir, un agua rica en nutrientes, ¿sí? Que alimenta una productividad o da lugar a una productividad primaria neta muy alta, porque el fitoplancton está cerca de la superficie. Bueno, pero hay digamos, como que una explosión demográfica y entonces empieza a producir muchas células, densan, el fitoplancton se vuelve, digamos, una especie de nata y se reduce la penetración de la luz, ¿sí? Entonces, al no penetrar la luz a partes más bajas de ese cuerpo de agua en esa zona, entonces ¿cómo se llama? La productividad más abajo ya no es detectable en aguas más profundas. Bueno, pero ahí tenemos una zona del océano muy rica en nutrientes, que hace que ese afloramiento sea una explosión demográfica de células de algas, vuelve esto una nata, no deja pasar la luz, entonces la parte más baja, que se llama más profunda de ese océano, no hay productividad primaria neta. Bueno, vamos hacia una zona ahora en donde las concentraciones de nutrientes son mucho, mucho más bajas. Y por lo tanto la productividad primaria neta también pues, es baja. Pero debido a que la luz puede penetrar más profundamente, la productividad primaria neta a esas profundidades se puede detectar y
incluso se puede cuantificar que hasta es más alta, ¿sí?, la productividad primaria neta que a las mismas profundidades en la zona donde ya no llega luz, la que explicamos anteriormente. Bien, entonces esa es, digamos, la diferencia. Relación entre radiación y concentraciones de nutrientes, ¿sí? Menos radiación, más nutrientes, una alta productividad. Pero eso mismo puede ser, digamos, visto al revés. Menos nutrientes, pero más radiación, entonces aumenta un poquito más la productividad primaria neta. Tenemos que tener cuidado, pues, siempre en los análisis a la hora de estar correlacionando factores. Con esto, digamos, como conclusión, o dicho sea como conclusión. Gracias. Bien. Bueno, muchachos, pues esto fue la clase, la introducción a los flujos de materia y energía en los ecosistemas. Ya empezamos a ver productividad primaria. En otra clase estaremos viendo el destino de la productividad primaria y otros temas. Esperamos que sea de provecho para su formación y que tengan muy buen día. Muy buen día, muy buenas tardes. Esperemos que este tema que es, digamos, tan afín a la actividad profesional que ustedes van a llevar como investigadores o como agrónomos, una vez que ya estén ejerciendo, pues siempre van a tener que ver con estas cuestiones de energía y de nutrientes. Así que esperemos que se hayan aclarado algunos aspectos, hayamos a lo mejor redundado en otros, pero no importa. Estamos en esa disposición de, ¿cómo se llama? Pues hacer, ¿cómo se llama esto? Asequible hacia ustedes. Buenas tardes otra vez y bye.